Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Diego Gutiérrez Pérez y comenzamos nuestro repaso semanal sobre la evolución de los blue chips del IBEX 35. Esta semana nuestros 5 blue chips han cerrado en positivo. Eso sí, Iberdrola salvado por la campana, un 0,03% al alza. No obstante, también hay que decir que bueno, el sector eléctrico ha estado un poquito flojito. Además, Iberdrola esta semana descontaba dividendo, en concreto el miércoles 9 de enero. Y esto pues obviamente también ha incidido. Pero no obstante, como suelo decir, es muy raro que veamos al sector financiero tirando del IBEX 35 y que también estén subiendo con fuerza el sector eléctrico. El sector eléctrico, vuelvo a insistir una semana más, es ese refugio a aquellos inversores que obviamente deciden apostar por valores conservadores, valores seguros, valores que evidentemente no son como los bancos, que estos son como una noria, son capaces de hacer lo mejor y también lo peor. Cuando veamos al IBEX 35 subiendo con fuerza, el sector financiero está ahí tirando del carro, no falla. Pero cuando veamos al IBEX 35 cayendo, con auténtica pena, con llanto, un llanto desgarrador, los que están encabezando los valores que están tirando al IBEX 35 es el sector financiero. No suele fallar, ¿no? No suele fallar. Bien, normalmente también va ahí acompañado de algún blue chip como pueda ser Telefónica o Inditex, ¿no? Estos no pueden fallar, ¿no? Telefónica sobre todo le gusta un poquito dar su puntillita final, ¿no? Al sector financiero, ¿no? Así que si el sector financiero está cayendo y, y Telefónica pues como que tampoco tiene mucha ganas de subir, pues ya la puntillita final para rematar una mala jornada o una semana, un mes nefasto para el IBEX 35, ¿no? Bien, pues al igual que en Europa, pues el IBEX 35 pues, continúa con su rebote. Insisto, rebote. No hay más. De momento, no hay más. No hace falta mucho más, obviamente, para pensar que la situación pueda cambiar. Aquí vamos a ver simplemente, esto lo voy a poner, es algo didáctico y ya pues a buen entendedor pocas palabras le hace falta, ¿no? Este es a la izquierda el gráfico del IBEX 35, un gráfico mensual, cada vela representa un mes. Y a mi derecha tenemos el Standard Poor's 500, cada vela representa un mes, obviamente. Bien, como podéis ver, pues se parecen mucho, ¿verdad? Se parecen muchísimo. Vamos, que sí se parece, ¿verdad? Estupendo. Se parecen tanto como dos valores norteamericanos que otra vez hemos visto como un clarísimo ejemplo, ¿no? Para no confundir qué es un valor en una tendencia alcista y qué es un valor en una tendencia bajista. Tendencia alcista primaria, fijaros, de 2014 qué trayecto lleva esta compañía, Adobe. Precisamente hace poco acabo de realizar una actualización de uno de sus programitas. ¿Veis? La tendencia es brutal, una tendencia primaria alcista como una catedral. Este es el gráfico, seguramente os van a poner en muchísima gente que os quiera vender algún tipo de sistema, las medias móviles. Uf, con estos gráficos son la rehostia, porque como os podéis dar cuenta, desde luego lleva una subida impresionante, es increíble, ¿no? Bueno, aquí tenemos la corrección típica habitual de Wall Street, ¿no? Y sobre todo valor del Nasdaq, que inclusive se adelantaron a la caída de octubre. Con lo cual, pues podemos ver también pues ese rebotito, es un gráfico semanal, insisto, ¿veis el rebotito? 3 semanas al alza, muy bien, en línea con lo que está haciendo Wall Street. En Europa llevamos 2 semanas al alza. Y por el contrario tenemos un valor bajista, como podemos ver aquí. Sí, es un valor norteamericano también importante, muy conocido en Estados Unidos, y sin embargo aquí pues vemos como prácticamente de 2015, fijaros la tendencia que trae. Esto un poco nos recuerda al IBEX 35, ¿verdad? Nos recuerda un poco al IBEX 35, pero fijaros la caída. ¿Veis? Comparar este valor bajista con este alcista, pues parece bastante descabellado, ¿no? Pero seguramente en este alcista la gente, conforme iba subiendo, iba buscando techo. En este bajista irían buscando suelo. Gran parte del repunte que tenemos aquí en esta gran vela es porque el viernes hubo una fuerte subida. Llegó a subir cerca de un 8%, aunque finalmente cerró en ese 6,58% que nos indica aquí.
Bueno, fue una estupenda jornada para este valor que ha sido durísimamente castigado y es que va de capa caída, no hundió. No, ¿veis? Son totalmente distintos. Comparar el IBEX 35 con el Standard Poor's, pues me parece desde luego pues un auténtico disparate, ¿no? Pero hay quien ve paralelismo, ve paralelismo. Obviamente, ni siquiera la sacudida bajista ha sido tan brutal en Europa, así que la hemos tenido, ha sido importante, pero es que claro, viendo aquí realmente, fijaros la caída de los máximos de 2017 que llevaba, y sin embargo aquí el máximo, el Standard Poor's, su máximo histórico, lo tenemos en el mes de octubre, a principio de octubre, y luego inmediatamente se vino abajo. Curioso, ¿veis? Son cosas muy distintas, muy distintas. Desgraciadamente, ya me gustaría a mí ver a Europa, o ver principalmente al IBEX 35 o al PSI 20 portugués, ya que son nuestros hermanos, ¿no? Aunque muchos no consideran los portugueses nuestros hermanos, pero a fin de cuentas son íberos, como el resto de los españoles, ¿no? Por tanto, me gustaría también verlos arriba, pero desgraciadamente las situaciones que tienen son muy distintas. Pero bueno, esto para que más o menos pues vosotros empecéis a darle vueltas al tema, ¿no? Realmente lo que quiero mostraros aquí, ¿no? Y que no os confundan mucho, porque es verdad que cuando un día sube la bolsa o sube, ya llevamos 2 semanitas, pues la gente se viene muy arriba. Pero si la próxima semana estamos hablando de que el IBEX 35 ha caído, entonces empezaremos a decir, ¡ay, ay, ay! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha caído el IBEX 35? ¿Por qué ha caído el IBEX 35? Y yo entonces diré, ya os estaba diciendo que era un rebote, que necesitamos un poco más de evolución al alza para pensar que lo peor ha pasado. Todavía no, desgraciadamente. Bien, vamos allá a empezar con nuestro repaso. Vamos con el IBEX 35, gráfico semanal. Bien, pues lo tenemos como de la zona 8.500 puntos, 8.500, 8.660. Veamos zona importante, soporte. Esto pintaba mal, pintaba mal, Y fijaros que hace 3 semanas, hace 3 semanitas, el IBEX 35 marcaba un mínimo en los 8.286 puntos, 8.286 puntos. Vuelvo a recordar que pocos creían que íbamos a ver los 8.800 puntos. Pocos creyeron. Cuando yo hablaba de los 8.500, 8.600, muchos estaban a la cabeza, la mano a la cabeza diciendo, oh, qué barbaridad está diciendo Diego. Bueno, pues llegó a los 8.200. Y ahora estoy diciendo que tenemos un rebote. Me puedo equivocar y sinceramente yo me equivoco. Yo ya sé que muchos de vosotros no equivocáis. Bueno, yo sé que mis espartanos, desde luego, son gente como yo. A veces aciertan y a veces se equivocan, ¿no? Gente honesta, ¿no? Pero tenemos algunos que son unos auténticos cracks, unos gurús, y estos ya son la rehostia, ¿no? Estos nunca se equivocan, ¿no? Vaya hostia. No sé cómo no la ha fichado Goldman Sachs, Morgan Stanley y demás, ¿no? No sé cómo no trabajan para esos grandes bancos de inversión, pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? ¿Qué vamos a hacerle? En fin, viendo el gráfico semanal, pues en principio seguimos manteniéndonos por encima de esa zona 8.500, 8.660 puntos. Deberíamos de intentar buscar la siguiente zona de resistencia importante, 9.227, 9.358. Podéis ver que ha funcionado muy bien. Esto ya lo hemos visto cantidad de ocasiones. Una zona muy buena. Incluso en su momento cuando estaba cayendo, podía aguantar y finalmente rompió. Es que muchas veces cuando pensamos, es que me interesa, Diego, los soportes, porque pensando siempre, es que llega a soporte, vale, aquí llegó y rebotó, hizo muy buen rebote. Aquí volvió a llegar y, bueno, hizo poquito, pero aquí volvió a tantear y se vino finalmente abajo. Es decir, esto de ponerse largo en los soportes, bueno, te puede salir una vez bien y te puede salir 4 veces mal. O ponerse corto una resistencia. Vamos a ver, esto era una zona de resistencia. Había frenado aquí también nuevamente y llega esta vela y rompe. Un poco de titubeo que a más de uno le haría pensar, ay, veremos a ver si no se nos viene otra de abajo. Y se fue hacia arriba. ¿Veis? Era una zona de resistencia importante. Tantealo 2014, 2015, 2016. Lo vemos nuevamente en el 2016. Y fijaros, otra vez, 2016, otro tanteo. Y finalmente ruptura. La resistencia antes o después se acaban rompiendo al alza. Y los soportes antes o después se acaban rompiendo a la baja. Ni más ni menos. Eso de me pongo largo en soporte o me pongo corto en resistencia es muy infantil. Es una forma didáctica de enseñar un poquito los argumentos a los neófitos, aquellos que
entra en el mundo de análisis técnico por primera vez y todavía tiene un gran desconocimiento. Pero pensar que simplemente apoyándonos en un soporte o en una resistencia, ya esto es el santo grial, si fuera así de sencillo, estaríamos en un mercado lateral eterno en cualquier índice, en cualquier valor de renta variable. Porque todos directamente, pues por ejemplo, vamos a imaginar, sabemos que tenemos los 8500 soporte y sabemos que tenemos una resistencia en 9230 puntos. Pues sabemos que siempre nos pondríamos largo en los 8500, cerraríamos los 9230 y en los 9230 nos pondríamos cortos, con lo cual siempre estaríamos en ese eterno lateral, ¿no? Es curioso. Bueno, no estamos en esos movimientos laterales eternos porque obviamente llega un momento que, como hemos visto, se ha producido una ruptura. Esto parecía también un buen soporte, hasta que finalmente cataplán abajo. Esto parecía un buen soporte, hasta que finalmente hizo cataplán abajo. Los 8500 también parecía un buen soporte, pero finalmente también hizo cataplán abajo. Y suerte tenemos de que Wall Street siempre está al rescate de Europa. Nosotros vamos a trompicones, todo se ha dicho. Pero si no fuera por Wall Street, ya estamos en los mínimos de 2016. Bien, pues ya hemos visto el panorama que nos podemos encontrar. Un poquito, ¿eh? Vamos a verlo en gráfico diario. Gráfico diario. Vale. Pues como mencionado también en el vídeo, que hoy lo he subido antes que el de los blue chips. Sabéis que los blue chips los suelo subir los viernes, pero bueno, ya tenía demasiado trabajo y no podía hacer el vídeo. Bien, pues lo que ha ocurrido esta semana es que prácticamente los índices que analizamos habitualmente cada semana, el miércoles se hizo prácticamente el máximo de la semana, y ya a partir de ahí, jueves y viernes, el precio no fue capaz de romper al alza. En el caso del IBEX 35 ocurrió en la jornada del martes. Y si veis, martes al viernes, aquí tenemos un pequeño movimiento lateral. Digamos 8.800, 8.900. Ese fue el rango en el que se estuvo moviendo prácticamente toda la semana el IBEX 35. Ni más ni menos. Es importante romper los 8.900. Si rompemos 8.900 nos vamos a ir a los 9.110 puntos. Siguiente nivel. Rompemos 9.110. Si no hay ningún problema, no Donald Trump no escribe nada raro en Twitter, no ocurre nada de esto, nos podemos ir a buscar los 9.340 como vemos en gráfico diario. ¿Entendido? Esto es lo que tenemos. Pero si no recuperamos esos 8.900 puntos, vamos a tener que tener cuidadito. Porque llegar a los 9.100 puntos, pues como que no va a ser posible. Por tanto, hay que tenerlo en cuenta. En caso de que tengamos alguna caída, se pueda producir alguna caída el lunes, empezáramos a ver alguna caída, algún tipo de corrección. Insisto que en el vídeo de los principales índices bursátiles se está moviendo que todos los índices se han frenado en la primera zona de resistencia importante. Todos ellos. Gráfico diario, todo eso. Gráfico semanal todavía tendría camino, pero hay que ir rompiendo resistencia. Para ir subiendo, el IBEX para que vaya subiendo, tiene que romper resistencia. Y ahora mismo aquí lo tenemos a atascar los 8.900. Aquí digamos que nuestro guardaespaldas está en los 8.627 puntos. Si perdemos los 8.627 puntos, si estáis largo intentando haber abierto largo, buscando aprovecharos de este rebote, cerrar la posición. Porque obviamente nos vamos a ir a los 8.286 y obviamente por debajo de 8.286, todo este movimiento bajista que tenemos aquí, todo este movimiento, me voy a gráfico semanal que queda más chulo todavía y da más miedo, todo este movimiento bajista que tenemos aquí va a continuar. Que quede bien claro. Eso es lo que vamos a tener. Por tanto, precaución ahora mismo. Como digo, por encima de eso, si reconquistamos 8.900, nos vamos a los 9.100 puntos. Bien, vamos a ver el Santander. No sé si lo he dicho, el IBEX 35 ha subido un 1,59%. Vale, Santander, gráfico semanal, ha subido un 2,97%, continúa el rebote de zona de soporte importante, coincidiendo también con nivel de Fibonacci, 61,8%, esa zona de los 3,90, 4 euros, vemos ese rebote, vemos cómo se frena aquí ante lo que sería la directriz bajista. En gráfico diario vamos a ver que realmente hemos penetrado siempre en gráfico semanal. Si queremos un poco ver mejor las cosas, bajamos a un gráfico diario, tenemos una pequeña rupturita
que se han producido, no obstante está ante zonas de resistencia que vamos a ver a continuación. Pero no obstante, en principio, si esto continúa, porque para mí sería muy importante superar los 4.30. Por encima de 4.30 ya la idea sería ir a buscar la siguiente zona de resistencia, que sería la zona de los 4.62, 4.75. Y que además coincide con nivel también de Fibonacci y sería muy importante. Por encima ya de los 4.80, el Santander ya la cosa pintaría, pero que muy bien de cara a volver a su zona de máximo, 5.80. Pero obviamente ahora mismo estamos en los 4.28 y no estamos por encima de los 4.80. Y obviamente antes de llegar a 5.80 hay que pedir permiso a una zona que está en los 5.20, una zona importantísima, zona de soporte del movimiento lateral con el que hizo techo y que finalmente acabó en ruptura, ¿entendido? Por tanto, paso a paso, que nadie se vaya a creer que esto ya va a estar en los 5.80. Vamos a ir poco a poco, ¿no? Obviamente, perder la zona de los 3.90, pues vamos a caer 3.50. Si 3.50 no aguanta, si no aguanta 3.50, nos vamos a los 3.20 y por tanto luego después de 3.20 ya son los 2.88. Pero por encima, como digo, si intentamos recuperar sobre todo los 4.30, sería muy importante, en cierre diario quedaría muy bien. Por encima de 4.30 la idea sería atacar los 4.60. Vamos a verlo en gráfico diario. ¿Veis? Aquí tenemos una rupturita muy pequeñita todavía de ese canal bajista que podemos observar también aquí en el gráfico diario. Antes inclusive que en el gráfico semanal, queda mucho más chulo. Pero como vemos hay una zona importante, una zona aquí que tenemos de resistencia que estaría entre los 4.36 y los 4.45. Esa zona es muy importante y ese es un obstáculo bastante importante de cara en gráfico diario a buscar los 4.80. ¿Entendido? Es una zona muy importante. Aquí sí que podríamos tener ya quizás una señal más importante y para mí inclusive ya aquí sí que estaría confirmado por encima de 4.45. Estaría más que confirmar la ruptura del canal bajista. Habitualmente suelen romper al alza, aunque hemos visto también otros canales bajistas que han roto, pues no al alza, sino que lo que ha ocurrido es que la tendencia bajista se ha acelerado, se ha producido una mayor aceleración y en un momento determinado pues ha hecho cataplan abajo directamente. Se ha producido la ruptura del soporte del canal bajista, ¿no? Y es que aquí nunca tenemos seguridad, nos basamos simplemente en lo que nos dice la estadística, que los canales bajistas habitualmente rompen al alza y un canal alcista lo normal es que rompa la baja. Años atrás, por ejemplo, el movimiento lateral, que aquí sí lo cumple con lo que nos dice la teoría, un movimiento lateral suele romper a favor de la tendencia previa. ¿Cuál era la tendencia previa a este movimiento lateral? Bajista. Por tanto, según la teoría y según nos marcaba la estadística hace algunos años, se producía la ruptura en favor de dicha tendencia. En este caso la ruptura fue bajista en lateral y por tanto cumplía lo que nos dice la teoría clásica. Pero hoy día pues hay cierta duda. La verdad es que hoy día el chartismo yo creo que es más por miedo de los analistas, ya no se casa ninguno, ¿no? Y sobre todo los analistas españoles. Esto ya a veces no merece ni la pena leer sus análisis, ¿no? Porque ya prácticamente la mayoría de ellos no saben realmente qué decir, ¿no? Están con tanto miedo que ya prácticamente cuando ve un patrón chartista todos están asustadicos y lo que van a decir, vamos a esperar la ruptura en todo caso y a ver si rompe al alza o rompe a la baja porque aquí ya no podemos garantizar nada. Pero antes sí, antes y bueno, antes y todavía incluso en Estados Unidos no tiene ningún problema la gente en un lateral cuando veía este movimiento bajista pues aprovechaban los rebotes hacia zona de resistencia del canal lateral para abrir posición corta con la esperanza de que en alguno de esos movimientos de resistencia rompiera lo que es el soporte lateral, con lo cual pues habría un buen tramo y se podía ganar bastante dinerillo. Ahora no, ahora lo que se espera en todo caso pues es la ruptura, ¿no? Pero no obstante todavía hay analistas que siguen pues recomendando pues operar a favor de la tendencia previa, es decir, como esta es bajista, pues en la resistencia ponerse corto y nada de abrir posición larga en el soporte. Esto es solamente para traders de muy cortito plazo, ¿no? Y sobre todo muy experimentados. Así que bueno, pues este es el panorama que tenemos. Como digo, si rompe por encima de esos 4.45, pues tendríamos vía libre para atacar los 4.80, ¿no? Estaría bastante bien. Vamos a ver lo que ocurre porque como estamos viendo, estamos ante una zona bastante peligrosa, bastante dura y ahí va a costar trabajillo, pero si lo supera la situación pues va a cambiar bastante en el Banco Santander. Para bien, obviamente. BBVA, gráfico semanal, sube un 3,82%. Muy bien para BBVA. Ya a esta semana sí, ya lo tenemos. La semana pasada se quedó ahí en ese limbo, en esa zona intermedia de la zona de resistencia 4,81, 4,91 y ya sí, lo tenemos ahí en los 5,03 euros por acción.
muy bien para BBVA. Vemos esa progresión, obviamente también como de esa zona de filtro de los 462, 450 ha actuado como zona de soporte y de momento pues podríamos pensar en un tirón bastante importante hasta los 610, 625. Bueno, esto quedaría muy chulo y verdaderamente viéndolo un poquito así en el gráfico semanal, pero para eso estamos en el gráfico diario para que nos muestre qué niveles tendríamos antes de pensar en una vuelta a los 6 euros. ¿Eh? Una vuelta a 6 euros estaría muy bien, ¿no? Pero, uf, madre mía, no queda nada para llegar a los 6 euros. Si es que llega, ¿eh? Si es que llega. Bien, como sabéis, en gráfico diario sabemos que BBVA está moviéndose dentro de un canal bajista. También queda muy chulo. Como he dicho, es un canal bajista. Deberíamos esperar una ruptura alcista. Pero hemos visto casos de canales bajistas que han roto a favor de la tendencia que ya llevaba de por sí bajista. Como digo, suele ser una mayor aceleración de la caída, ¿no? Bien, como vemos, pues prácticamente de zona de soporte, pues ahí nuevamente han tirado al alza, como estamos viendo, pues recuperando la zona de 5 euros. Y la idea en este momento sería alrededor de buscar el soporte de la resistencia del canal bajista que está a los 5.28. Eso debería ser ahora mismo lo que debería de hacer aquí BBVA. Más síntomas, por debajo de 480, por debajo de 480, insisto, nos vamos nuevamente a buscar el soporte del canal bajista. Por tanto, eso es lo que tenemos ahora mismo que estar controlando. No perder la zona de los 480. No perderlo. Si lo perdemos, cerramos posición, se acabó. Ejecutamos el stop profit, el stop loss, no nos complicamos la cabeza. Mientras se mantenga por encima de 480, la idea es ir a buscar 528, 530, que es donde se encuentra ahora mismo la resistencia del canal bajista. Vamos a ver Iberdrola. Iberdrola, pues como decía, esta semana descontaba dividendos el miércoles. Bien, subió un 0,03%, salvado por la campana. Una semana en que el sector energético pues no ha tenido un tiro importante. Vamos a ver, antes de pasar. Tengo saturación de correo electrónico. Perdonad que no haya respondido prácticamente a la inmensa mayoría de los que me había escrito. Ya sabéis, con el tema este de las fiestas que hemos tenido, yo he estado también demasiado liado con el trabajo, tanto a nivel profesional de mi propio trabajo, como a nivel de ciertos negocios familiares que soy pues el responsable, ¿no? Soy el que lleva la gestión económica. Por tanto, he estado pues hasta el cuello he estado de trabajo y por tanto no he podido pues obviamente responder. El lunes os prometo que voy a empezar. Empiezo normalmente a 5 de la mañana a trabajar, aunque a veces empiezo inclusive a las 3 de la mañana. Ya sabéis muchos de vosotros que me seguís habitualmente que duermo muy poco. Pero bueno, os prometo que el lunes voy a intentar responder a todo el mundo. Entre el lunes y el martes habrá respuestas, ¿no? He leído muchísimos correos, eso sí, he leído yo creo que prácticamente todo lo que se me ha escrito. El problema es que no he tenido tiempo para responder absolutamente a nadie. Desde los que me han preguntado por mi informe global hasta los que me han simplemente para felicitarme el año nuevo. No he podido. Ni siquiera a Eduardo Bolinche, que me escribió 2 mensajes por Facebook, ni siquiera le respondí. Es que no estaba totalmente ausente. Ya sabéis que de por sí yo en las redes sociales las miro poco más que para colgar mis análisis y los mensajes que se envían, sobre todo a mi página DMARC Trading Facebook, pues los miro una vez a la semana, ¿no? Soy así, ¿no? Y como digo, muy saturado. Pero os prometo que el lunes pues, voy a intentar responder prácticamente a casi todo lo que se me ha escrito. Y si no recibís contestación el lunes, el martes. Pero voy a intentar ponerme al orden porque la verdad es que me pongo a mirar y cada vez que lo miro me da angustia a ver tantos correos y no poder responder, ¿no? Pero es que os digo, es que esta fecha y esta semana pasada he tenido muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Ya obviamente estamos cerrando ya pues el ciclo contable y al cargo, pues como he dicho, incluso negocios familiares que estoy al frente soy yo y obviamente ahí tengo que dar el visto bueno a todo, ¿no? Por tanto, está muy atareado, así que perdonadme, pero intentaré
el lunes se responderá cuantos me sea posible, si no el martes como muy tarde. Bien, pues el caso de Iberdrola, como decía, salvo por campana, 0,03%. Y lo que pasa es que se está frenando los 7 euros. Se está frenando 7 euros. No me gusta esto de los 7 euros. No me gustan los 7 euros. Llevamos ahí varias semanas ahí frenadito. Y esto puede ser un mal síntoma. Esto puede ser un techo. Puede ser un techo. Principio en gráfico semanal, podríamos ver, lo vamos a ver en gráfico diario mejor, ya lo hemos visto en anteriores ocasiones. Tendríamos lo que sería una cresta izquierda, valle, cresta derecha, interrogante. Por aquí todavía no podemos pensar en nada. Posible doble techo, vale, el doble techo necesita una confirmación. ¿Cuál será la confirmación? La pérdida de 660. Aquí es donde tenemos que vigilar a Iberdrola, pero todos. Bueno, todos los que estéis alcistas. 660. Como se pierda 660, empezamos la corrección. Primer nivel de parada podría estar los 640, 630. Esa sería una zona de colchón que tendríamos. Por debajo ya de los 630, pues ya empezaríamos aquí. Se me ha movido, puñetero, la directriz, joder. Es un fallo que siempre tiene Visual Chart y que a mí me desespera. Vamos ahí a proyecto. Vale. Como decía, perder esa zona 630 debería de conducirnos a los 580. No obstante, aquí tenemos esa directriz que ahora mismo está en los 6 euros y podría inclusive pues frenar. La función de una directriz es la de un soporte dinámico. No lo olvides, No están para indicarnos si la tendencia es alcista o bajista. Yo creo que no hay que ser muy espabilado para darse cuenta que estamos ante un valor alcista. Nada que ver con BBVA, ¿verdad? O nada que ver con el Santander, ¿verdad? No hace falta dibujar ninguna línea, No nos hace falta ninguna. Por tanto, estamos ahí atascados y aquí hay que vigilar los 60. Como digo, un doble techo necesita confirmación. Necesitaremos cierre por debajo de 660. Eso para empezar. Cuando no tenemos confirmación, estaríamos ante un rango lateral que podría ser 660, 7 euros. Esa es otra alternativa. Es una alternativa cuando no hay confirmación doble techo. No olvidéis que un lateral suele ser un fallo en un patrón de doble suelo o de doble techo. Es lo habitual. Todo el mundo muchas veces cuando empieza a haber una especie de doble techo, doble suelo, ya están todos si es un doble suelo ya posicionándose largo. Si es un doble techo ya posicionándose corto. No lo olvidéis que hay más probabilidades de que ese doble techo hipotético o ese doble suelo hipotético se convierta en un lateral a que finalmente sea alguno de esos patrones chartistas convencionales de cambio de tendencia. No lo olvidéis. Y esto es algo que, bueno, aquí a la primera que ya empiezan a ver cualquier tipo de patrón, ya la gente no espera ni confirmación, ya se pone en corto, se pone en largo, según como sea, y luego pasa lo que pasa. Si es teniendo confirmación y nos equivocamos, imaginad si entramos a lo loco. Ya ni os quiero contar, ¿verdad? Por tanto, son dos escenarios posibles. Por encima de 7 euros, olvidaros. Se acabó el doble techo, se acabó el posible movimiento lateral y a continuar la subida libre. Estupendo. Vamos a ver un gráfico diario. En gráfico diario lo estamos viendo aquí. Esa cresta, valle, cresta. De momento, como digo, todo lo que no sea perder 660, la primera señal no tendríamos que esperar a cierre semanal, sino en gráfico diario por debajo de 660 ya lo teníamos activado. Pero insisto, si esto empieza a subir, recuperamos los 7 euros, por encima de 7 euros, olvidaros de lateral, de doble techo y de lo que queráis. Vamos a continuar viendo un movimiento alcista en Inditex, en Inditex en Iberdrola. No olvidamos que estamos en zona de máximo ajustados a dividendos, que luego alguno me dirá, uy, que ese no es un máximo histórico. Claro, cuando no lo tenía ajustado a dividendos, me estáis hablando de un gráfico que ya es irreal y que no existe. Esto es un gráfico ajustado a dividendos, eso es un total retar. Eso que tanto gusta a algunos. Aunque normalmente casi nadie trabaja con ellos, pero bueno. Pero que siempre es interesante si podéis tener un gráfico claro. Lo que pasa es que muchas veces trabajar con un gráfico de total retar, las webs que ofrecen los gráficos gratuitos, pues no te permiten esa opción, ¿no? Demasiado es que te permite ver un gráfico, aunque sea inclusive no en tiempo real, pero sí quizás con un cierto retraso, al menos 15 minutos, que no es gran cosa, ¿no? Demasiado esfuerzo hacen, ¿no? Me parece desde luego digno de aplaudir, ¿no? Pero obviamente tampoco se le va a pedir que te dé los mismos gráficos que, por ejemplo, yo con Visual Chart, que me tengo que gastar los cuartos todos los meses.
Entonces eso diferencia. Aún no obstante, en algunas páginas web, en algunas web financieras, nos encontramos que hay una opción para aplicar los dividendos, y entonces ahí sí que vais a tener una perspectiva mucho más realista, entre comillas, pero desde luego lo más realista podemos tener, que es cuando lo tenemos ajustado a dividendos. En gráfico diario normalmente la verdad es que no se nota mucho la diferencia, también os tengo que decir, y lo he dicho en muchísimas ocasiones, pero cuando ya cogemos un gráfico semanal, ya la cosa cambia mucho. Y si encima estamos hablando de compañía que sabe muy bien retribuir a su accionista, ya no os quiero contar lo que se puede ver. Son dos mundos distintos, ¿no? De estar uno ajustado a dividendos y otro sin ajustar. Por tanto, nos podemos llevar errores, ¿no? Bueno, pues en fin, como digo, aquí ahora mismo, pues la primera zona que tendríamos de soporte estaría sobre 80, sería la primera señal que soporte, que aguantar, pero insisto, como estamos viendo en gráfico semanal, perder los 660 sería una mala historia. Aquí en principio, perder esa zona a los 660 nos llevaría a los 640, como estáis viendo, por tanto sería el siguiente punto, con lo cual hay que tener un poco de cuidadito, porque obviamente si esto empieza a caer y cierra diario por debajo de 660, pues ya tendríamos confirmado ese doble techo. Que esté confirmado, vuelvo a insistir, que siempre con esto siempre hay mucha duda. Esto puede confirmar un doble techo y que luego se dé la vuelta y empiece a subir otra vez. ¿Entendido? Aquí no hay... vamos a ver, espera. Yo lo dibujo un poco. Vamos a ver, imaginar. Vamos a tener aquí un impulso alcista. Hay una corrección que corrige el impulso alcista. Vuelve a subir. Vale, estupendo. Ya parece que empieza a caer. Vemos que empieza a caer. La gente se emociona. Uy, 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 que hay un doble techo. Uy, 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 que hay un doble techo. A ver, no hace falta confirmación. Un cierre diario por debajo de este valle. Se produce aquí. Aquí, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Ya hay. Un doble techo. Y de pronto hace el precio así. Esto es algo que ocurre con el doble techo. Cualquier patrón chartista nos hacen la jugarreta. Claro, aquí los que mandan saben perfectamente, saben que esto, cuando vemos un doble techo y hay una confirmación, ellos son plenamente conscientes, los que manejan las manos fuertes de cada valor, o los que estén en un índice de diferentes fondos que sean los pesos pesados, ¿no? Ellos saben que inmediatamente aquí vamos a abrir corto y de pronto pues lo que hace es engañarnos, y inmediatamente el precio empieza otra vez a subir, ¿no? Esto es habitual, ¿no? No hay nada seguro, es que se confirme un patrón no significa nada. Bueno, sí, simplemente que la estadística nos diría que, bueno, pues que la cosa en principio pues iría bien, que tendríamos ese cambio doble techo, ya no estaría mostrando y confirmado que hay un cambio de tendencia de alcista a bajista, pero que nos pueden hacer la pirula en cualquier momento, ¿no? Y esto pues muchas veces la gente no acaba de comprenderlo y mirar que, madre mía, con la información que tenemos en internet. Pero claro, yo entiendo que muchas veces, sobre todo estos que se dedican a dar cursos de bolsa, ¿no? Y demás, y prácticamente parece que todo es perfecto, idílico, y que esto es un juego de niños, ¿no? Aquí se gana dinero a las puertas. Pues claro, un poco pues se nos engatusan con un mundo surrealista, fantástico, y obviamente poco tiene que ver la fantasía luego con la realidad, ¿no? Desgraciadamente. Entonces eso es la zona, los niveles que tendríamos que encontrar. Como digo, por encima de 7 euros, pues nuevamente en subida libre. Evidentemente estamos hablando de un gráfico que es ajustado a dividendos. Vamos a Inditex. Bueno, pues Inditex, vamos a decir que es un valor super alcista. Vamos, esto no tiene nada que ver con Iberdrola, la verdad. Así que, bueno, pues siempre hay gente que, oye, donde ven algunos el vaso medio vacío, otros lo ven medio lleno, ¿eh? Bueno, si bien también, pues como estamos viendo casi todos, pues todos rebotando de zona de soporte. En el caso pues de Inditex, lo tenemos ahí en la zona 22.34, 22.30. Pero ¿dónde se produce? Se produce frenazo en este gráfico semanal ante los 24 euros. Como veis, fue el mínimo que tuvimos aquí en esta vela, que el mínimo de dicha vela actúa como soporte, y una vez roto, como es el caso aquí, ya tuvimos la ruptura, su función sería la de una resistencia. Muy bien, perfectamente ha frenado la evolución que debería de haberle llevado a Inditex a buscar la zona de resistencia de los 25 euros, 24,83, 25,55, que es una zona bastante importante
que tiene índices de resistencia, pero de momento se ha fallado ahí. ¿Se recupera los 24? Pues obviamente vamos a atacar esa zona de resistencia mencionada y obviamente si empieza a dar pasitos para atrás, pues señores, mal asunto, porque esto obviamente vamos a ver un nuevo mínimo dentro de esta tendencia bajista que tenemos y obviamente esto ya va a ser un cachondeo porque es que ya voy a tener que coger un gráfico mensual para que veamos los niveles, ¿no? Básicamente pues nos estaríamos yendo hacia la zona 20, 20 y medio en caso de perder esa zona de los 22.30, ¿eh? Con lo cual pues hay que estar muy pendiente de no perder esa zona 22, 22.30 sería el colchón en la zona de soporte para mí. Por tanto, por debajo de 22 euros, aquí hay que cerrar posición si habéis abierto largo intentando buscar aprovecharos de ese rebote que estamos viendo ahora mismo en la renta variable occidental, ¿entendido? De momento fallo en la primera zona de resistencia, una zona que no debe, en principio no es muy importante y ahí se ha producido el primer fallo, ¿no? Fallo de índices. Vamos a verlo en gráfico diario. Mirar aquí como estamos viendo, fallo, la verdad que aquí ya empieza señal de agotamiento, el miércoles forma hay un doji y a continuación caída, como estamos viendo. Si estamos ante un simple fallo en zona de resistencia, normalmente pues no siempre se rompe a la primera, al primer intento, ¿no? Normalmente pues a base de insistir, ¿no? Podemos verlo en cualquier momento, ¿no? En la tendencia esta alcista que tenemos aquí. Mirad, ¿veis? Se tantea varias veces la resistencia, ¿veis? En la zona de resistencia se tantea y finalmente se rompe. Aquí se tantea, no puede, tiene que retroceder. Aquí podría pasar algo igual, que tuviera que retroceder hacia los 22 euros y volver a subir. Yo no descartaría para nada un movimiento lateral que pudiera ir desde los 22 a los 24. ¿Que continúa la proyección al alza? Estupendo. Pero es una opción que está ahí sobre la mesa. Con esto no quiero decir que obviamente Inditex esté en un lateral. Un lateral tiene que confirmarse. Necesitamos 2 puntos de resistencia y 2 de soporte. Si no tenemos eso, no tenemos nada. Hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Porque aquí no es que tengamos una vela de esas dominantes, que se utiliza mucho el análisis técnico, y mientras el precio se está moviendo, digamos, vamos a dibujarlo nuevamente. Hoy estoy en plan maestro. Bien, imaginar que tenemos una vela, aquí, esta vela enorme, bueno, venía cayendo el precio, pam, 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 y aquí se produce una gran vela, un barbazo negro. Eso ahí eso impone miedo, ¿no? Impone miedo, ¿no? Pues esa enorme vela que tenemos aquí, su mínimo y su máximo, normalmente lo que hacemos los analistas profesionales, los que estamos en el meollo, en el trading, no simplemente nos dedicamos, pues como estoy haciendo ahora mismo, dando una lección teórica, pues mientras el precio se esté moviendo dentro de dicho rango, lo que estaríamos viendo es un movimiento lateral. Pero necesitamos una vela dominante. En este caso no tenemos una vela dominante, pero sí tenemos clarísimamente una zona de soporte 22 y de momento 24. Si el precio empieza a caer hacia los 22 y empieza de aquí a rebotar, podríamos ya hablar de la posibilidad de estar ante clarísimamente un movimiento lateral 22-24. De momento es simplemente un escenario hipotético y que obviamente necesitamos que se confirme. Como digo, un movimiento lateral necesita 2 puntos de soporte y 2 puntos de resistencia. Con lo cual de momento hemos tenido fallos. Si es capaz de recuperarse por encima en gráfico diario, por encima de 23.83, pues se debería buscar los 24.74, que sería la siguiente zona que tendríamos de resistencia, y por encima de 24.75 pues irnos hacia la zona de los 25.70. Vamos a volver al gráfico semanal. Y esto debería ser en principio recuperar los 24, atacar la zona 24.83, 25.55 y por encima de 25.55 aquí tendríamos un buen salto. Aquí ya empezaríamos a ver algo ya importante. Ya no estaríamos hablando quizás un rebote, aunque un rebote puede ser, pues a lo mejor puede subir el precio de acción un 6, un 7% y a lo mejor puede subir un 20%. No olvidemos que ahora mismo este rebote lo que está corrigiendo esta gran caída. ¿Entendido? Está corrigiendo esto, ni más ni menos. La tendencia queda clarísimamente que patente de que es bajista, por tanto que nadie se vaya a creer que aquí Inditex ya ha cambiado y nos vamos a ir directamente a los 35 euros. Eso tendrá que demostrarlo con el tiempo batiendo diferentes zonas de resistencia.
Vamos a ver Telefónica ya para concluir. Telefónica que, bueno, Inditex no sé si lo había comentado, me pongo a enrollarme. Un 2,45%. Yo no sé para qué monto yo aquí un guión en mi cuaderno de notas si luego prácticamente me lo salto toda la torera. Bueno, así soy yo. Es que de chico era un rebelde. Siempre hago lo que me da la gana y a mí eso de las normas, pues yo digo que las normas son para los demás. Yo me impongo mis propias normas, ¿eh? Me impongo. Eso sí, yo no impongo a los demás mis normas. A mí me gusta ir siempre a lo mío. Yo siempre me defino como un lobo solitario. No me gusta nada ir con el rebaño, con mi manada de lobos, ni siquiera con otros lobos. No me gusta, no me gusta. Ya con las cabras no me gusta ir, pues imaginar con otros lobos. No, no. Me gusta ir yo a mi bola y que cada cual lleve su camino, que cada cual pues haga su análisis, que cada cual decida. Yo simplemente aquí siempre he dicho que estos vídeos son como una especie de si estuviéramos hablando entre amiguetes. Habitualmente el que habla siempre soy yo, no sé por qué, pero la gente se empeña en que hable yo. Y bueno, pues aquí ocurre lo mismo. Yo estoy hablando para vosotros, estoy comentando lo que pienso de cada uno de estos valores. No significa que tenga razón, obviamente hay veces que no tengo ni la más remota razón y otras veces que desde luego pues el mercado me da la razón, ¿no? Pero obviamente aquí estoy hablando en voz alta, como si estuviéramos en plan amiguetes tomándonos un café ahora mismo, ¿no? Además son las 4:30, es hora de tomarse un café, ¿eh? Lo que hace en cuanto termine de hacer el vídeo, tomarme un cafelillo. Bueno, pues el caso de Telefónica. 0,56% al alza, se mantiene por encima de 7,50, bien, vemos ahí cómo ha estado aguantando estoicamente sobre esa zona de los 7,27, no obstante, pues aquí sí que se puede decir que también pues se está moviendo pues un cierto rango lateral, ¿no? Podríamos estar hablando sobre 7,25 y estaríamos hablando por encima sobre los 7,80, ese sería el rango en el que se está moviendo ahora mismo un poco iba a decir Iberdrola Telefónica, ¿no? Mal asunto para Telefónica, perder la zona de los 7,27, 7,25. Por debajo de 7,25 ya lo digo. Por debajo de 7,25 nos vamos a 6,50. Que quede bien claro, nos vamos a 6,50. ¿Entendido? Como empezamos ya a subir por encima de los 7,80, ya la cosa va a cambiar porque la idea debería ser ir a atacar los 8,50. Ni más ni menos. Pero si perdemos los 7,25, poneros ese cinturón de seguridad porque nos vamos a 6,5. Vamos a ver el gráfico diario. Gráfico diario, bueno, pues ahí estamos viendo, fijaros, los 7,80. 7,80 es un nivel complicadito. A ver, un momentillo, que tengo esto. Uy, perdonadme. Lo he puesto y más ajustado. Vale, estupendo. Como vemos, zona complicada y ahí donde está habiendo ahora mismo dudas. Aquí sí, como es lo que estaba mencionando, ¿ves? El movimiento lateral, 7,20, 7,80. Aquí queda más que claro ese movimiento lateral. Por tanto, por encima de 7,80, fantástico, porque por encima de 7,80, vuelvo al gráfico semanal. En principio ya ahí nos vamos a orientar a atacar la zona 8,50, romperíamos la directriz que nos viene acompañando desde esos máximos de 2015, que todavía seguimos por ahí debajo. Vamos a ver si finalmente se produce esa ruptura o no. No obstante, podría ser algo bastante interesante, porque si nos ponemos a fijar un poco, nos damos cuenta, a ver, voy a utilizarlo. Fijaros, esto que es un triángulo descendente. Sería la rehostia, ¿verdad? Sería la rehostia. Sería la rehostia una ruptura alcista, ¿eh? Una ruptura bajista no me interesa para la verdad. Pero una ruptura alcista, esto ganaría puntos para una vuelta a lo máximo 2015. Pese en eso, hoy por hoy tengo que decirlo que es un auténtico disparate, pero bueno, por soñar es gratis, ¿verdad? Pero bueno, fijaros ese triángulo descendente que tenemos, ¿eh? En este gráfico semanal, estupendo, ¿no? Entonces, pues como hemos estado viendo, por encima recuperar esos 7,80 en gráfico diario, pues en principio teníamos sobre la zona del 8,20, pero yo ya enfocaría, obviamente, vuelvo al gráfico semanal, a atacar esa zona 8,50, estamos viendo 8,38, 8,62, ¿no? Por encima de 8,62, ahí habría un salto para intentar irnos a buscar la zona de los 10 euros, ¿no? 9,90, 10 euros. Así que bueno, pues esto ha sido todo. Desearos un estupendo fin de semana, un abrazo muy fuerte y nos vemos. Chao.